Hola, bienvenidos otra vez al curso de Hebreo Bíblico para principiantes. Soy Esteban Austin, su profesor. A esta altura ya deben haber tomado el examen para la clase pasada, clase 11, sobre los sufijos pronominales. Ahora hoy vamos a seguir con otro concepto bastante interesante de las cadenas de constructo. Entonces vamos al PowerPoint ya. En hebreo tenemos algo que es una construcción diferente de lo que tenemos en español. Cuando en español, por ejemplo, queremos decir posesión de alguien, podríamos decir mi casa o su casa, o podríamos decir la casa de ella, ¿sí? Y la construcción casa de ella es una construcción que indica posesión de ella o de él. Y usamos la palabra de para definir a quién pertenece. Pero en hebreo no existe esa palabra de en ese sentido, ¿sí? Para expresar esa relación posesiva. Entonces se usa esta cadena de constructo en la cual se ponen dos sustantivos uno al lado del otro y cuando se traduce se entiende la de, entonces se traduce la de. Okay, por ejemplo, aquí tenemos la voz del hombre, kol haish, kol haish. Noten que no hay una palabra aquí entre las dos palabras. Tenemos voz y tenemos el hombre, ¿sí? Pero se entiende la de por esta construcción, una cadena de constructo, ¿sí? Otro ejemplo parecido. El rey de la tierra, Melech Haaretz, Melech Haaretz. Tenemos aquí otra vez rey y la tierra, pero no tenemos una palabra en el medio para expresar de. Se entiende la de y se traduce al otro idioma así. Entonces vamos a estar mirando esta construcción. Usando la misma imagen, pues, de una cadena, hay dos eslabones o quizás vínculos se pueden llamar en la cadena, el constructo y el absoluto. El que ocurre primero en la frase, siempre leyendo de derecha a izquierda, es el sustantivo constructo. Y entonces se dice que este sustantivo está en el estado constructo, viene primero en la frase. Y el que ocurre segundo, pues, es el sustantivo absoluto y se dice que está en el estado absoluto. ¿Ok? Ahora, para dar un ejemplo de cómo se ve esto, aquí tenemos otra vez una frase en hebreo. Tenemos Eved Hamelech, el siervo del rey. En esta frase, entonces, el sustantivo que está en estado constructo es Eved, esta palabra. Y el sustantivo Melech está en el estado absoluto. Noten que el constructo viene primero y el absoluto viene segundo. ¿Ok? Ahora, en estas cadenas siempre puede, o solamente puede haber un sustantivo absoluto que viene al final. ¿Sí? Pero puede haber varios sustantivos constructos apilados o en esta cadena antes, pero siempre el absoluto es uno, ¿sí? Y viene al final, ¿ok? Cuando dos sustantivos o más están en constructo, no puede haber otras palabras entre los dos. No se rompe la cadena, ¿ok? Bien, los sustantivos constructos múltiples, entonces, como dijimos que puede haber varios en constructo, ¿ok? Y solamente un absoluto. En este caso, cada sustantivo que está en constructo se traduce con de al español, ¿sí? Y todos dependen del sustantivo que viene al final, el absoluto, para su definitividad, o sea, si es él o la, etc. ¿Ok? Y a veces algunos de estos sustantivos se pueden juntar con un makef, pero no tienen que tener makef siempre. Algunos ejemplos de esto. Tenemos, ¿ok? Eved, Hamelech. Eved, Ahi, Hamelech. El siervo del hermano del rey. ¿Ok? Noten aquí que tenemos
dos veces la palabra de o del, en este caso, como incluye el artículo. Y noten que como esto, el absoluto, está con el artículo ha, pues toda la frase es definida, ¿sí? Toda la frase. El siervo del hermano del rey. Noten que porque este artículo ha está, ponemos el artículo, el, del, ¿sí? En frente a cada palabra, ¿sí? Muy bien. Otro ejemplo aquí, un poco más largo. Kol mishpachat beit avi imo, ¿sí? Todos de la familia de la casa del padre de su madre. Ven que nunca aparece una palabra para de en hebreo entre estas palabras, ¿sí? Y noten que hay unos cuantos sustantivos aquí en estado constructo, ¿sí? Entonces todos se traducen enlazándolos con de. Todos de la familia, de la casa, del padre, de su madre, ¿sí? Y al final aquí, imo está en estado absoluto, viene al final. ¿Ok? Muy bien. Otra vez hablando de la definitividad del constructo, ¿ok? Hay que tomar toda la cadena para ser definida o indefinida, ¿sí? Si es definida, como digamos con esos ejemplos, es la o el, ¿sí? Y si es indefinida, es una o un, algo así, ¿ok? Pero en estos casos, aun cuando una frase entera es definida, el sustantivo constructo, ¿sí? Que está en constructo, nunca toma el artículo. Solamente lo toma el sustantivo que está en estado absoluto. ¿Ok? Entonces, otros ejemplos para hacerlo más fácil. Kol haish. ¿Ok? La voz aquí del hombre. Noten que toda esta frase es una cadena definida. ¿Por qué? Porque el artículo está delante del sustantivo absoluto, aquí. ¿Ok? Entonces se entiende que toda la frase se va a traducir de forma definida. La voz, aunque la G, la ja no está aquí, igual se traduce como si fuera la voz del hombre, ¿sí? Por ese artículo aquí. Pero cuando tenemos aquí Eved Melech, ¿sí? No está el artículo delante del sustantivo absoluto, entonces se traduce toda la frase de forma indefinida. Un siervo de un rey, ¿sí? Toda la cadena es indefinida, porque no hay un artículo en esta frase. Ahora, otra vez, recuerden que un sustantivo se llama o es definido si, por ejemplo, tiene el artículo definido, ese es el más obvio. También puede ser definido si tiene el sufijo pronominal, ¿sí? Que indica de quién es, indica posesión. Y también puede ser definido si es su nombre propio, como Samuel. Bueno, vamos a dar ejemplos de cada uno de estos para aclarar. Melech Haaretz, Melech Haaretz, el rey de la tierra, es el artículo definido aquí, delante de Haaretz. Entonces, el sustantivo es definido. El rey de la tierra. Toda la frase se traduce de forma definida. Otro ejemplo, este tiene el sufijo pronominal. Sefer Avihu. Sefer Avihu. Hu aquí es el sufijo pronominal, ¿sí? Tercero masculino singular. Entonces, porque esto está, se considera que toda la frase es definida, ¿sí? Porque esta palabra aquí, el sustantivo absoluto, es definido, ¿sí? Sefer Avihu es el libro de su padre, ¿sí? El libro de su padre. Y finalmente, esta última tiene una frase
definida por el nombre propio aquí, Abraham. Entonces es Avi Abraham, el padre de Abraham, ¿sí? Entonces otra vez se entiende como definido, aunque no hay un artículo aquí por este nombre, el padre de Abraham. ¿Ok? Entonces hasta ahora hemos visto la cadena de constructo, hemos visto que tiene dos partes, constructo y absoluto, hemos visto cómo se decide si es definido o no. ¿Ok? Sigamos adelante pues. Por supuesto, hay algunas frases en hebreo que tienen adjetivos, ¿sí? Entonces, ¿dónde se colocan esos adjetivos alrededor de estas cadenas? Bueno, ya dijimos que los sustantivos de una cadena no se pueden separar por otras palabras, ¿ok? Entonces, cuando hay adjetivos, para cualquier sustantivo, no importa cuál de la cadena, van a venir después de toda la cadena, ¿ok? Y esos adjetivos atributivos que vienen después van a concordar siempre con el sustantivo al que modifica en género, número y definitividad. ¿Ok? Otros ejemplos. Tenemos aquí Devar Hamalka Hatov. ¿Ok? Palabra, aquí tenemos la reina, ¿ok? Con el artículo, la reina, entonces es definida toda la frase Hatov, ¿ok? Recuerden que los adjetivos en posición atributiva llevan el artículo también como el sustantivo al que modifican. Entonces, como Hamalka tiene el artículo, también el adjetivo tiene el artículo. Noten otra vez que el sustantivo en constructo no tiene el artículo, no puede aceptarlo, pero igual se traduce como si lo tuviera, ¿sí? Entonces, toda esta cadena es definida por estos artículos. Ahora, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo se sabe a qué se refiere este Hatov? ¿Sí? Porque Hatov puede modificar Malka o Devar. Entonces, ¿cómo se sabe? Bueno, en este caso, se mira en la terminación del adjetivo. Y notamos aquí que esto es masculino singular. ¿Ok? Entonces, no puede modificar esto a un sustantivo femenino. Aquí, como Hamalka, eso es femenina. Pero Davar sí es masculino. Entonces sabemos que como esta terminación es masculino singular, corresponde a Devar, que es masculino singular. Entonces la traducción sería la buena palabra de la reina. ¿Sí? Entonces lo que es bueno en esta frase es palabra y no reina. Ok, ahora voy a tomar una pausa aquí. Y debemos hablar de algo que es un poco confuso, ¿sí? Porque en ese caso notan que en hebreo devar es masculino, ¿sí? Pero cuando traducimos eso al español, ¿qué pasa? Como español también tiene masculino y femenino, entonces esa palabra es femenina. Así que juega un poco con la cabeza nuestra, porque en hebreo estamos mirando que es masculino singular, pero la traducción ya va a la femenina singular. Entonces, lo que tenemos que hacer es traducir y aplicar las reglas en hebreo al hebreo, ¿sí? No podemos dejar que entre, no, pero palabra es femenina. Claro, es femenina en español, pero es masculino en hebreo. Entonces, miramos que tov es terminación masculino singular, corresponde a devar, que es masculino singular, ¿sí? Entonces, ahí corresponde. Pero cuando se traduce, claro que va a ser femenina. La palabra es femenina, la buena palabra. Lo digo solamente porque ocurre varias veces en esta lección y ocurrirá en otras lecciones. Pero no se dejen confundir. Fíjense primero en el hebreo y después todo vendrá más fácilmente. ¿Ok? Muy bien, otra vez al PowerPoint, esperando haber aclarado eso. Bueno, sigamos adelante pues con otro ejemplo.
tenemos Devar ha-malka ha-tova. Ok, miren aquí. Devar y ha-malka son iguales, no cambiaron ahí. Pero lo que sí cambió es tova. En vez de tov, se agregó la terminación femenina singular, tova. ¿Sí? Todavía toda la frase es definida por los artículos aquí. ¿Sí? Pero ahora, ¿a qué corresponde este adjetivo? Corresponde a reina esta vez, porque Tova es femenina singular, reina es femenina singular. Entonces sabemos en la traducción que vamos a traducir con esto modificando a reina en vez de palabra. ¿Ok? Entonces será la palabra de la reina buena. ¿Sí? Porque aplica ese adjetivo ya a ella. ¿Sí? No es la buena palabra. Eso no corresponde. Tová es femenina singular, por eso aplica a la reina, la palabra de la reina buena. Muy bien, no se confunden, es fácil confundirse. Bueno, otra vez, otras cosas. Hay algunas cadenas donde el adjetivo atributivo puede modificar el sustantivo o el constructo y no se sabe de las formas cuál es. Entonces, cuando es ambiguo como esto, la traducción depende del contexto. ¿Ok? Vamos a mirar aquí, esta es una nota para aclarar. Diverei es la forma constructa de diverim. Vemos que las formas constructas de los sustantivos son diferentes a veces. ¿Ok? Entonces, este ejemplo tenemos Devar Hamelech Hatov. ¿Ok? ¿Cómo se traduce esto? ¿A qué corresponde Hatov? Porque Tov es terminación masculino singular, pero Melech y Devar también son masculino singular, cada uno. Entonces, ¿qué es? Podemos traducirlo, según el contexto, o la buena palabra del rey, aplicando buena a la palabra, o podemos traducirlo la palabra del buen rey, aplicar bueno al rey mismo. Sin más contexto, no sabemos cuál es, a qué se refiere, si el rey es bueno o la palabra es buena. Entonces tenemos que mirar más el contexto. Y en algunos casos es bastante difícil saber. Otro ejemplo aquí tenemos Eved, Hanavi, Hare. Eved, Hanavi, Hare. ¿Ok? Otra vez toda la frase es definida por los artículos. ¿Ok? Pero esto aquí, malvado, ¿sí? Hara. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Porque Eved y profeta ambos son masculinos singular. Y Hara es también singular. Pues, ¿a dónde lo aplicamos? Podemos decir entonces, sin saber más contexto, que puede ser el siervo malvado del profeta, o sea, el siervo es malvado, o el siervo quizás es bueno y el profeta es malvado, ¿sí? El siervo del profeta malvado. Otra vez depende del contexto, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando hay adjetivos demostrativos, ese, este, esta, esa, ¿sí? Otra vez vienen después de la cadena de constructo, ¿ok? Otra vez tenemos una nota aquí avisando que eshet, perdón, es la forma constructa de isha, mujer, ¿sí? Muy bien, un ejemplo. Tenemos eshet, haish, hazeh. Eshet, haish, hazeh. Es la esposa, aquí tenemos el artículo que hace toda la frase definida, ¿sí? La esposa de este hombre, ¿ok? Entonces tenemos la esposa aquí y después el hombre este, ¿ok? La esposa de este hombre. Ahora, es un poco confuso otra vez porque el adjetivo viene al final, pero en la traducción ocurre
antes del hombre, ¿sí? Pero hay que tener eso claro cuando uno traduce. La esposa de este hombre. ¿Qué otros ejemplos para mirar? Divrei Hanavi Ha'ale, perdón. Divrei Hanavi Ha'ale. Bien, estas palabras del profeta, ¿ok? Esto aquí vemos que es la terminación femenina plural, entonces aplicamos eso a divrei, estas palabras del profeta. Y otra vez toda la frase es definida por los artículos que ocurren aquí, ¿sí? Especialmente después del absoluto, sustantivo absoluto. Otro ejemplo más. Divrei Hanavi Hatov Hazeh. ¿Ok? Otra vez, ¿a qué aplica a qué? Bueno, tenemos aquí Hazeh, masculino singular, Hatov, masculino singular. ¿Ok? Entonces sabemos que ambos esos adjetivos aplican al profeta, que es masculino singular. Y las palabras son aparte. Las palabras de este buen profeta. ¿Sí? Ambos adjetivos, siendo masculinos singulares, se aplican al profeta. Muy bien. Y uno más. Devar Hanavi Hazeh. Ok, ahora ¿qué es? Profeta es masculino singular. Devar, masculino singular. Entonces, ¿a qué se aplica Hazeh? ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, en este caso, otra vez, es ambiguo, pues según el contexto puede ser o la palabra de este profeta, ¿ok? Este profeta, o esta palabra del profeta, ¿sí? Se puede aplicar Hazeh a cualquiera de los dos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, prestar mucha atención a qué corresponde a qué, mirando las terminaciones. Por eso es tan importante reconocer las terminaciones que hemos memorizado. Si no las han memorizado todavía, paren ahora este video, vuelvan a memorizar estas terminaciones para que no haya confusión, porque puede hacer mucha diferencia en la traducción de una frase, ¿sí? Si es buena palabra de la reina o la palabra de la buena reina, puede influir mucho, ¿sí? Si Jezabel es la reina, sabemos que ella no es buena, no queremos traducir mal esa parte, ¿sí? Entonces, presten atención, memoricen para poder traducir fielmente. Siguiendo pues con los adjetivos en el estado constructo, ¿ok? Muy bien. Bueno, cuando un adjetivo mismo se usa como sustantivo, que hemos visto que es posible, ¿sí? Como el santo, algo así. Santo normalmente puede ser un adjetivo, pero también se puede usar como un sustantivo. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando el adjetivo es sustantivo a la vez? En este caso, bello de apariencia, ¿sí? O sea que bello normalmente es un adjetivo, pero en este caso se entiende que es el que es bello, ¿sí? El bello, y en este caso puede ser de David, por ejemplo, cuando fue ungido por Samuel, se decía que era bello de apariencia, ¿sí? Bueno, entonces se entiende que el adjetivo es un sustantivo. Ocupa pues el lugar constructo en esta cadena. Y mare, aquí, mare es el estado absoluto. Entonces, bello de apariencia. Un adjetivo funcionando como sustantivo en el estado constructo. Otro ejemplo, kadosh. Kadosh normalmente es un adjetivo, ¿sí? Describiendo a algo o a alguien como santo. Pero cuando se usa como sustantivo, el santo de Israel, ¿ok? Kadosh ya viene a ser o viene a funcionar como sustantivo en la posición de constructo, ¿sí? Y Israel, por supuesto, es el estado absoluto aquí al final. El santo
de Israel. De Israel. Bien. Ahora, hasta ahora, todo lo que hemos dicho ha tratado a los constructos, ¿sí? Y hemos dicho hasta ahora que un sustantivo constructo no puede tomar el artículo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando agregamos una preposición? ¿Sí? Bueno, un sustantivo constructo puede tomar una preposición inseparable, ¿sí? No es ya un artículo, es una preposición. Entonces, los constructos, sustantivos en constructos, aceptan las preposiciones así, inseparables. Tenemos el caso de Bebeit David, Bebeit David, en la casa de David. Ok, miren aquí que la beit aquí es la preposición inseparable, significando en. Se agrega a beit, casa, y después toda esta palabra funciona como sustantivo en constructo. Y después David, estado absoluto aquí. Se traduce pues en la casa de, entendido, David. ¿Ok? Y otra vez, esta frase es definida. ¿Por qué? Bueno, aunque no hay artículo aquí, igual es un nombre propio, David. Entonces, se toma como una frase definida. Ahora, un detalle más que tiene que ver con cómo deletrear los sustantivos. Aprendieron ya que un sustantivo puede ocurrir en forma masculina o femenina, puede ocurrir en singular o plural, ¿sí? Puede haber sustantivos duales que se refieren a dos de algo, dos manos, dos pies, dos caballos, etc. Pero a veces también hay que recordar que los sustantivos pueden estar en estado constructo, ¿sí? ¿Ok? Por estar en esta construcción, la terminación de muchos sustantivos cambiará, ¿sí? Por estar en ese estado constructo. Afecta lo que viene después. Ahora, como vemos en esta primera parte, hay algunos sustantivos que no cambian en su estado constructo. Sus es sus solo o en estado constructo. Col es col solo o en estado constructo. Pero la mayoría de los sustantivos cambian su terminación por estar en esta construcción, ¿sí? Porque básicamente los acentos cambian, ¿ok? Entonces hay que saber o reconocer la forma en constructo de estos sustantivos para poder encontrarlos en el léxico, ¿ok? Ahora, podríamos poner pero muchísimas diapositivas tratando de dar ejemplos de estos sustantivos en constructo, pero lo más fácil es mirar unos ejemplos de cómo son los cambios. Hay algunas reglas que aplican. Entonces pueden ir a Eichmann, página 92 en adelante, para ver algunos ejemplos de sustantivos comunes y cómo cambian. Si pueden estudiar esas formas de esos ejemplos, van a captar más o menos qué pasa normalmente con estos cambios. Y por supuesto, un léxico provee la forma constructa para la mayoría de los sustantivos. El único problema es que si uno quiere encontrar una palabra en el léxico y si uno solamente tiene la forma en constructo, es un poco más difícil encontrar, ¿sí? Pero uno, si empieza con el léxico mismo, generalmente dará a la vez la forma en constructo de cada sustantivo. ¿Okay? Entonces, entre el léxico y Eichmann, ven lo que pasa con la mayoría de estos. Bueno, como para variar otra vez, queremos poner otro salmo. Hemos hecho esto una vez ya. Quiero que busquen en sus Biblias o si quieren mirarlo en hebreo, en biblos.com o en Logos, si tienen Logos, pueden buscar Salmo 1 y vamos a escuchar cómo suena en el hebreo. Okay. Voy a ponerlo un momento aquí.
Listo. Un hombre leyendo en Salmo 1:1. Y recuerden que en Salmo 1, si tiene una descripción delante del Salmo en inglés, eso es parte del Salmo en hebreo, perdón. Entonces se lee también el subtítulo si es que hay uno en un Salmo. Bueno, vamos a escuchar. תהילים ספר ראשון מזמור א'. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעתו ועליהו לא ייבול. וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים תאבד. Muy interesante, muy interesante. Bueno, siguiendo adelante, pues, y si quieren ir a ese sitio, toda la Biblia hebrea está en lo que ven aquí. Este vínculo aquí es para Salmo 1, pero si van a esta página van a encontrar la forma de llegar otra vez al resto del Antiguo Testamento. Muy bien. Al vocabulario de esta semana o de esta clase, no sé si es una por semana o uno por día que están tomando. Número 1, allá es Sham. Número 2, Harag, él mató. Otra vez la forma tercera masculino singular, Harag, para matar. Después tenemos Shamar, él guardó, o puede ser él veló, como para esperar a alguien. Él guardó o veló. Otra vez aquí se ponen en orden. Ok, número 4 aquí. Yatsa, él salió. Y van a ver que esta yod cambia bastante en la conjugación de este verbo, ¿sí? Y esto aquí al final, esta letra Aleph al final también cambia. Así que es medio difícil reconocer la raíz de esta palabra a veces en el texto, pero con la práctica van a hacerlo, ¿sí? Él salió. Número 5 es Jafetz. Él se complació. Jafetz, ¿sí? Número 6, Matzah, él encontró, es parecido a la palabra matzah, que es como la galletita que se come en la Santa Cena. Número 7, gen, gracia o favor, gen. Número 8, Raú, él vio. Y esta palabra también cambia bastante por esa aleph en el medio. Número 9, Rabá o Rab, ¿sí? Mucho o muchos, según la forma, ¿sí? Rab es mucho y Rabá es muchos. Número 10, Mahshavá, ¿sí? Pensamiento. Otra vez fuera de orden, disculpen. Número 11, Hashav, él pensó. Miren aquí la conexión entre estos, ¿sí? Aquí en el medio tenemos la Het, tenemos la Shin y la Bet. Y miren aquí exactamente las mismas letras, pensamiento o él pensó. Van a ver eso mucho con los verbos. Hay una conexión fuerte entre la forma verbal y la forma del sustantivo. Número 12, esto es Mabul, diluvio. Número 13, Neshem con el acento aquí arriba de la primera sílaba. Neshem, lluvia.
Y finalmente, número 14, él murió, que puede ser met o metu. Metu es tercera plural, ¿sí? Met o metu. Él murió o ellos murieron, si es tercera plural. Muy bien, 14 palabras para memorizar de vocabulario esta vez. Y la única cosa que tienen que hacer en este capítulo es hacer el ejercicio de práctico de clase 12 sobre estas cadenas. Y voy a mostrarles esta tarea ahora. Tiene 3 partes. La primera parte de 5 palabras. Hay que mirar y traducir estas frases. La mayoría son cortas, pero tengan en cuenta las reglas que ven en esta clase. Ok, si necesitan ir al léxico, perfecto, está bien, pueden hacerlo. Segunda parte aquí, estos son textos bíblicos. Siempre queremos ir practicando con algo bíblico y entonces tenemos 5 frases bíblicas y otra vez pueden ir al léxico si quieren. ¿Ok? Teniendo en cuenta siempre frases preposicionales, etcétera, en la traducción. Y la tercera parte de esto, hay que traducir esta vez de español al hebreo. Y otra vez pueden usar un léxico si hace falta, ¿sí? La voz del buen rey. ¿Cómo sería eso en hebreo? ¿Sí? Generalmente no hacemos tanto de español al hebreo porque normalmente estaremos traduciendo del hebreo, el texto, al español. Pero es buena práctica para hacernos pensar en las terminaciones y el orden de las palabras si tenemos que hacerlo de español al hebreo. ¿Okay? Muy bien, entonces esas 3 partes y ya terminan con este ejercicio. Bueno, ya hemos terminado esta clase. Es realmente una idea central, ¿sí? La cadena de constructo, que es la forma de expresar posesión también en hebreo, ¿sí? Básicamente 2 palabras, una junto a la otra, que se traduce con esa palabra de en el medio. La mayoría de la clase hablaba de las variaciones en esa construcción básica. Excelente, que trabajen bien, que sigan estudiando, sigan repasando las palabras de vocabulario y seguramente avanzarán con mucho éxito. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima clase.